días o buenas tardes para los países donde nos están sintonizando, participando en este coloquio maravilloso sobre los futuros del libro. Felicito a los organizadores por tan pertinentes temas y por el lujo de ponentes que hemos tenido en estas reflexiones durante estos 2 días en torno al futuro del libro. Bueno, para mí mañana aún es la mesa número 2 y tenemos un tema muy interesante. Tenemos 3 participantes. El tema de esta mesa 2 son estos días alciónicos de la inteligencia artificial. Un tema muy sugerente y hasta poético, se podría decir. Tenemos 3 invitados de lujo. Está más de 1 hora que conversaremos y reflexionaremos sobre este tema muy interesante y pertinente. Un tema que podríamos decir ha tenido una explosión en este año, ¿verdad? Sobre la inteligencia artificial, que ya la teníamos con nosotros, pero este año siento que está como más en la cotidianidad y en las universidades y en la cotidianidad de las sociedades enteras, ¿no? Y para esto quiero invitar y a conocer un poco más sobre Amanda Falcone. Y luego presentaré a nuestros otros 2 participantes, Pedro Meyer y Alejandro Senker. Conozcamos a Amanda Falcone, es editora y traductora independiente. Estudió la licenciatura en lengua inglesa con especialidad en literatura y una especialización en promoción de la lectura, ambas en la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia sobre lectura digital en la Universidad de Salamanca. Fue cofundadora de Alquelarre Ediciones 2014 a 2022. Trabajó como asistente en la gestión de derechos y convenios de la editorial de la Universidad Veracruzana. También es perita, traductora, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal. De 2020 a la fecha es embajadora de Crossref y brinda servicios y asesorías a editoriales universitarias para la implementación de DOI y otros productos para la diseminación de publicaciones digitales en todo el mundo. Como ustedes pueden ver, el desarrollo y el desempeño de Amanda lo hemos descrito muy brevemente y para poder tener tiempo y dialogar sobre todo este tema y estos días alciónicos de la inteligencia artificial y qué nos espera, ¿no? Después de estos días o cómo estamos viviendo sobre qué nos espera el mundo editorial. Así que voy a dejar a Amanda para que comencemos a reflexionar y a conocer sobre lo que vamos a discutir esta mañana o tarde. Adelante, Amanda. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí. He preparado una presentación y voy a compartir en este momento mi pantalla para ir teniendo un apoyo visual. Pues espero que se pueda ver. Bien. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a esta mesa que se intitula Los días alciónicos, estos días alciónicos de la inteligencia artificial. ¿Qué son los días alciónicos? Bien, el mito griego cuenta que Alcíone, hija de Eolo, dios del viento, se casó con Ceyx, rey de Tesalia, y que eran tan felices que se comparaban con Zeus y Hera. Como Zeus y Hera en realidad eran bastante tóxicos, convirtieron a Alcíone en un pájaro, el alción, y a Ceyx en un somormujo. Ovidio reescribe este mito dándole un giro total y cuenta que Ceyx zarpó y pereció en medio de una terrible tormenta. Se le apareció
Alcione para decirle que había muerto, y esta, que no puede soportar la noticia, se tira al mar. Entonces, en ese momento, los dioses se apiadan de ella y la convierten en un ave, y a Seix también. Me dicen que no se ve mi pantalla. Bueno, pues estoy intentando hacerlo, pero pues creo que ya se puede ver. Bien. Bien, entonces estábamos con que estos dos personajes, Alcione y Seix, se habían convertido en aves. Por algún motivo, Alcione, el alción, el pájaro, construye su nido a la orilla del mar. Entonces las olas tempestuosas pues lo destruyen. Entonces Zeus, en su infinita bondad, ordena a los mares que se calmen durante los 7 días anteriores al solsticio de invierno y los 7 días posteriores a este para que Alcione pueda empollar sus huevos. A estos días de calma se les llama los días alciónicos y la expresión se utiliza para referirse a los tiempos de sosiego antes de la tormenta. Son tiempos de reflexión. Pues la tormenta se avecina. Sabemos que el creador de OpenAI puso a disposición del público ChatGPT contra toda opinión de buen juicio. En respuesta a ChatGPT, se adelantó el lanzamiento de Google Bard, que al día de hoy está en modo experimental y no está disponible en todos los países. En estos días alciónicos de la inteligencia artificial, cabe reflexionar qué hacemos con esta nueva herramienta que, cual Prometeo, nos regaló Sam Altman, condenado por Elon Musk y otros 1,500 expertos que pidieron poner en pausa el desarrollo de esta tecnología. Por un lado, se nos ha advertido del mal uso de herramientas como Internet y los smartphones. También se nos ha dicho que si algo es gratis, probablemente es porque nosotros seamos el producto. Podemos perdernos en el sueño de la innovación y en la dopamina del scroll. Por otro lado, la inteligencia artificial trae consigo la automatización de tareas, que si bien nos puede ayudar en nuestro trabajo, si la sabemos aprovechar, también nos lleva al pensamiento apocalíptico de nuestras profesiones como las conocemos. ¿La inteligencia artificial nos va a reemplazar? Dejo esta pregunta que todos en algún momento nos podemos llegar a hacer y voy a presentar 2 aproximaciones al desarrollo tecnológico orientado a las letras. La memoria y los medios como las extensiones del hombre. Platón, en su obra Fedón, compara las letras con un fármaco para la memoria. Cuenta por voz de Sócrates, que a su vez cuenta una leyenda de un rey egipcio al que le traen a presentar las letras como un invento que pondrá su reino a la vanguardia, porque a través de estas podrá registrar acontecimientos. El rey escéptico piensa lo contrario, pues cree que esta herramienta comprometerá la función de la memoria. Es una postura que se preocupa por la forma en que la tecnología puede afectar la mente y el cuerpo humanos. Por un lado, las letras pueden ser este fármaco que ayude a registrar lo que se ha aprendido, pero también pueden conducir a la memorización mecánica y a la pérdida de la capacidad de pensar por uno mismo. Preocupa que se pierda la capacidad del pensamiento crítico. McLuhan, en su obra La Galaxia Gutenberg, sostiene que los medios de comunicación son extensiones del cuerpo y la mente humanos. Los medios nos permiten ampliar nuestras capacidades, pero también nos condicionan y nos limitan, un poco en la manera que lo plantea Platón, ¿no? Así, el libro con sus letras es la extensión de la memoria. La luz eléctrica es la extensión del día, y con la extensión del día se extendió la vigilia. Hay más tiempo para trabajar. Según un informe del Foro Económico Mundial,
la inteligencia artificial podría reemplazar hasta 850 millones de puestos de trabajo en todo el mundo para 2030. Sin embargo, el informe también estima que la inteligencia artificial podría crear hasta 970 millones de nuevos puestos de trabajo en el mismo periodo. La historia nos ha contado desde la revolución industrial y el ludismo, este movimiento y el ludismo, que es este movimiento de artesanos que presento aquí en esta imagen, que protestaron y destruyeron máquinas, ¿no? Que el temor a ser reemplazados es latente y muy humano, y creo que se extiende a más de una área de nuestra vida. Pero con el paso del tiempo lo que sucede, pues es que se crean nuevos trabajos. George Steiner recomienda al hacer crítica preguntarnos qué nos dice un texto de la humanidad. Si lo fusionamos con McLuhan, ¿qué nos dice un medio de la humanidad? Quizás que dedicamos demasiado tiempo a tareas que se pueden automatizar y que como humanidad estamos llegando a una solución. Pero no solo eso, la inteligencia artificial, como enfrentamiento a lo otro que es desconocido, también plantea preguntas más siniestras. Preguntas que se ha hecho la literatura, muy específico la literatura inglesa. Ayer Camilo nos mencionó ya 3 personajes, el hombre lobo, Drácula y Frankenstein, y cómo se relacionan con la inteligencia artificial. Yo quiero agregar a la conversación a Dr. Jekyll y Mr. Hyde y El corazón de las tinieblas. Surgen casos aislados, específicos, pero inquietantes sobre los alcances maliciosos de la inteligencia artificial. Casos como tomar fotografías sin permiso y recrearlas de formas no éticas. Aquí el quid es que la inteligencia artificial es un medio para la maldad del hombre. ¿Quién es en realidad Mr. Hyde? ¿Quién habita y manda desde el corazón de las tierras? Que, hablando de colonizadores y de inteligencia artificial, nosotros tenemos en carne y hueso a una especie de Dr. Jekyll y Kurt con planes para colonizar Marte y que quiere salvar a la humanidad, que su único problema para hacerlo es la estupidez humana. ¿Qué tal? Es terrible enfrentarnos ante lo siniestro y darnos cuenta de que somos nosotros mismos. Es la maldad humana la que no se debe quitar de la discusión. La inteligencia artificial y los robots no son sujetos de derecho y por lo tanto no son condenables jurídicamente. En una ética dialéctica, vamos a introducir la inteligencia artificial como antítesis de la humanidad, cuya síntesis se resuelve en la figura del centauro. Esta idea tiene su origen en 1997 y 98, cuando Deep Blue, una máquina capaz de procesar 200 millones de jugadas por segundo, derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. El movimiento de los centauros surgió como una coalición entre jugadores de ajedrez que utilizaban la inteligencia artificial para mejorar sus jugadas. Un centauro en estos tiempos es un humano que utiliza la inteligencia artificial. En el sector editor podemos introducir la figura de editores centauros en la medida de lo posible. Hay que enfatizar que la inteligencia artificial en estos días alciónicos es una tecnología en desarrollo y que por el momento funciona como un becario con esteroides que más que saber, alucina. Este es el término que utiliza, es una tecnología que alucina por complacer al jefe. Todos los datos que arrojen las inteligencias artificiales al momento hay que verificarlos. Pero lo que hace muy bien es automatizar tareas y aprender. Pero claro, hay que enseñarle, hay que darle las instrucciones lo más precisas posible, ¿no? Tal como si se tratara de un becario. Esto requiere un ejercicio de claridad de la comunicación, que también es una inquietud lingüística de qué interferencias ocurren en el circuito de la comunicación. Hay inteligencia artificial que se puede emplear en el sector editorial para búsqueda, gestión y análisis de la información, mediciones de ventas, de citas,
escaneos antiplagio. También se puede utilizar para hacer recomendaciones con algoritmos, recomendaciones de lecturas, por ejemplo. Para hacer creación artística, le puedes pedir a Bard, a ChatGPT, que escriba un poema con determinado estilo, que lo traduzca, que haga síntesis, resúmenes, paráfrasis, que presente información en viñetas, que la presente en tablas. En Microsoft 365 hay inteligencia artificial integrada a las funciones que probablemente ya estén utilizando. Está el editor, hay un traductor, un diccionario, hay reconocimiento óptico de caracteres, etc. Y también están las inteligencias artificiales que crean imágenes. Como editores nos toca reflexionar desde nuestro quehacer editorial, ¿qué tareas puedo automatizar? Si pudiera automatizar algún proceso, ¿qué otras actividades de mi trabajo que requieren creatividad, pensamiento, toma de decisiones, diálogo con colegas u otros actores podría hacer con más holgura? Retomando la pregunta que dejé en el tintero y reformulándola, ¿cómo nos vamos a reinventar? Esta es la reflexión que hice sobre el sector editorial y la reflexión que les planteo a ustedes para, pues, repensar nuestro quehacer editorial. Muchas gracias. Está silenciada, Norma. Sí, perdón. ¿Ahora sí? ¿Hola? Bueno, gracias Amanda por esta ilustración sobre estos días alciónicos y de calma que eh, pues pensamos que tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué nos espera? Como bien nos explicabas, ¿qué tienen los dioses, ¿no? Para la inteligencia artificial y el mundo editorial, los futuros del libro. Me llama mucho la atención, así rápidamente, ¿verdad? Sobre cómo nos vamos a reinventar, ¿verdad? En la industria editorial que ha sobrevivido a lo largo de la historia, el libro como objeto, ¿verdad? Y todos sus procesos y qué es lo que realmente podemos retomar. Es como un amor y odio, un demonio ángel, ¿verdad? El que nos puede resultar y vamos a conversar, a dialogar con Pedro Meyer, eh, a quien voy a presentar, fotógrafo, fue el fundador y presidente del Consejo Mexicano de Fotografía, ha sido maestro en varias instituciones de prestigio, así como curador, editor, fundador y director del portal web Zona Cero, el cual presenta el trabajo de más de 1000 fotógrafos de todo el mundo, así como autor de los libros Tiempo de América, Espejo de Espinas y Los cohetes durante todo el día. Innovando en 1991 con la publicación del primer CD-ROOM audiovisual del mundo, titulado Fotografía para recordar. Muy interesante el perfil de Pedro Meyer, pero también quiero presentar al mismo tiempo a Alejandro Senker para que nos quedemos dialogando y reflexionando en este tema de estos días que nos ocupan. Alejandro Senker, editor, traductor, fotógrafo y librero. Es director de ediciones del Ermitaño y del Instituto del Libro y la Lectura, AC. Fue director general del Solar, Servicios Editoriales y de la Librántida, plataforma internacional de distribución de libros bajo demanda. Ha sido pionero constante en el uso de nuevas tecnologías en la industria editorial. Pues es un honor encontrarnos en este coloquio y quiero ceder la palabra a Alejandro, ¿verdad? Que nos diga cómo nos vamos a reinventar, qué está pasando,
que nos trae a realizar este coloquio, este encuentro latinoamericano sobre la inteligencia artificial y los futuros del libro. Y muchas gracias, Norma. Pues nos vamos a tener que reinventar de muchas maneras. Y para dar un ejemplo de cómo hay que abordar estos nuevos tiempos, me gustaría complementar un poco lo que dijiste sobre Pedro Meyer, que aquí nos acompaña. Pedro es una persona extraordinaria, es mi maestro en muchos sentidos, lo he estado siguiendo y ha marcado la pauta en todo lo que tiene que ver con mi aproximación a esta nueva etapa de la inteligencia artificial. Pero un ejemplo muy claro, Pedro fue el pionero en materia de lo que fue la incorporación de la fotografía digital al medio fotográfico en el que yo también me desempeño. Y también, así como fue pionero en ese terreno, cuando afloró la inteligencia artificial como la conocemos en esta reciente época, lo que hizo fue hacer lo que todos deberíamos hacer, es decir, analizó la inteligencia artificial y puso manos a la obra. Entonces, no solo reflexionó desde principios de año, recordemos que ChatGPT fue lanzado en noviembre del año pasado, ya desde principios de este año, Pedro estaba reflexionando sobre lo que significaba esa aparición voraz y vertiginosa de la inteligencia artificial, pero también se puso no solo a reflexionar, sino también a experimentar. Y como resultado de esa experimentación, sacó un libro. El libro se llama Imágenes Inteligentes, consta de 140 y tantas páginas y forma parte de la colección Miramar, una colección en la que él ha estado trabajando desde hace ya varios años, y este constituye uno de varios títulos sobre inteligencia artificial. Entonces, nos encontramos de repente con Pedro, que fue pionero, que no se amedrentó ante lo que era el surgimiento de la cámara digital, y tampoco se amedrentó ante lo que significaba la aparición de una tecnología que permitía generar imágenes, y cuando él estuvo haciendo este ejercicio, ni siquiera sabíamos la calidad de imágenes que se iban a poder realizar. Entonces, generó imágenes, las contrastó, hizo una curaduría de esas imágenes, y a través de todo esto nos generó una maravillosa narrativa de la que podemos hoy en día atestiguar y ver, y que forma como un corte de caja, ¿no? Es decir, a principios de este año, lo que podíamos hacer era lo que podemos ver en ese libro. Que por cierto, la idea que me comentaba Pedro ayer era que el libro se pudiera también ofrecer a los que nos están escuchando en este coloquio gratuitamente. Entonces, yo creo que esa es la manera en que tenemos que abordar realmente la inteligencia artificial. En la práctica, analizándola, incorporándola, y viendo de qué manera nos puede ser útil en todos y cada uno de los campos en los que nos desempeñamos. Pedro lo hizo en el terreno de la fotografía, yo lo hago en el terreno de la edición. En el terreno de la edición tenemos infinidad de áreas en las que podemos experimentar con la inteligencia artificial, desde la autoría, lo que es la revisión de textos, el diseño de interiores, el diseño de portada,
la ilustración, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera con esto darle la palabra a Pedro para que nos ilustre más sobre esta pregunta que acabas de hacer. Bueno, dejamos a Pedro Meyer. Le cedemos la palabra y un honor escucharlo, ya que ha experimentado, ¿verdad?, desde los inicios con este tema y pues gracias por querer compartir su libro de forma gratuita en la plataforma. Así que creo que hay algún problema de conexión. El problema, bueno, Aquí, está acá, aquí está. aquí está. Bueno, Perdóneme, le dejamos. se cortó aquí la llamada. Sí, le dejamos la palabra a Pedro y un honor que nos acompañe en esta mesa sobre los futuros del libro y estos días alciónicos de la inteligencia artificial y lo que hemos estado conversando con Alejandro y Amanda. Además, le decía a Alejandro, nos hablaba de su trayectoria y de su experimentación desde, pues ha sido pionero en muchas cuestiones audiovisuales, de fotografías y toda su trayectoria, así que le cedo la palabra. Bueno, primero que nada, gracias a la invitación que me hacen, gracias Alejandro por tus palabras, que desafortunadamente me entró una llamada que cortó la mitad de tu conversación, y entonces la mitad, de la mitad para adelante ya no oí tus conclusiones, así es que una disculpa por no poder darle seguimiento a eso. Primero felicitar a Amanda por lo cuidadoso que hizo su presentación. Creo que es un trabajo que puede ser aprovechado muy bien en un contexto educativo para jóvenes que se aproximan por primera vez al tema, y lo hace de una manera muy poética, lo hace de una manera muy amigable, y yo creo que enriquece el discurso con datos importantes y necesarios. Así es que como contribución y aportación a la educación, Amanda, creo que es un trabajo bien recibido y bien merecido. Alejandro es un amigo desde hace tiempo que comparte las inquietudes que aquí todos tenemos, y me temo de que les tengo malas noticias. Y les tengo malas noticias porque creo que estamos poniendo el énfasis en algo que me preocupa. Y como todos ustedes son conocedores del contexto de la inteligencia artificial, no necesito hacer enumeraciones y enunciados que ya todos saben. La inteligencia artificial hoy en día amenaza no los libros, la civilización, queridos. Estamos a punto de que la civilización corra el peligro de extinción. La civilización. Pueden hablar de los libros, pueden hablar de discos, o pueden hablar de del tema que se les ocurra. Todos son ciertos. No podemos nosotros hablar de los libros fuera del contexto general dentro del cual está cayéndose el techo, y estamos hablando de que si vamos a cambiar un foco en la lámpara que se está cayendo junto con el techo. Entonces, se está cayendo el techo, se está cayendo la lámpara,
y perder la conversación en, bueno, el foco era de 60 watts o era de 100 watts el que teníamos que cambiar. Bueno, de lo que sea, ya se está cayendo el techo, todo lo demás sale sobrando. Yo pienso de que el futuro de la civilización es el que debe de ser el tema central de una conversación entre gente pensante como es la que se reúne aquí con nosotros. La civilización como tal. Amanda hacía una referencia a 1500 intelectuales, escritores, artistas, etcétera, escribiendo que hubiera un impas. El mismo Elon Musk que firma eso, dijo que eso no era posible. O sea, era toda una postura. Era todos posicionarse desde un punto de vista competitivo con respecto a los otros. A ver, párale para que yo pueda alcanzarlos. No párale porque esto no lo puede parar nadie. Y eso finalmente lo reconocieron todos, que esto no lo para nadie. Entonces no nos detengamos en hablar de detener o no detener, porque esa es una teoría que es en sí no real, no práctica, no algo que está dentro de las opciones que tenemos. Entonces, ¿qué sí tenemos opciones? No lo sé, más que compartirlo con ustedes. A mí no se me ocurre ninguna solución al tema, por eso les decía yo de que comparto malas noticias, ¿no? Porque todavía puedo decir esto está mal, pero si le aplican bicarbonato, pues yo creo que va a quedar perfecto. Entonces, en juego está la civilización. Y es posible de que todo salga bien, es posible que salga bien, no está escrito que salga mal. También, si esta conversación la hubiéramos tenido a los 3 días de que cayeron las bombas atómicas, hubiéramos llegado a conclusiones distintas de lo que 30 años después se ve con la carrera armamentista, en donde el hecho de que hubiera armas atómicas en diferentes partes del mundo, pues, previno de que no hubiera ataques atómicos. O sea, las mismas armas atómicas fueron el instrumento para detener el desastre de las armas atómicas mismas. Puedo imaginarme de que muchas de las cosas que hoy en día están ocurriendo tienen ese mismo perfil, en donde el peligro del abuso de alguien, de usar las herramientas para el deterioro de la civilización, se compensa por el hecho de que todos pueden hacer ese desastre y entonces ya nadie le mete ganas al asunto. Pero pensemos nosotros por un momento de que estamos hablando del libro y todos estamos enfocados en un libro. Esto. Estamos pensando en esto, en estos libritos. Y estamos a unos meses de que salgan los lentes y las escafandras, estas de Apple y de Google y de Meta, esto, aquello, de realidad virtual, en donde a lo mejor el libro será eso. Y de eso nadie está hablando. Y esto será un elemento histórico como pueden ser los pergaminos y los libros en las bibliotecas de ejemplares de siglos pasados. Yo lo que creo es que tenemos que buscar
así como con la fotografía, nuevos nombres para describir nuevas cosas, y eso es lo que tampoco no hemos hecho. Los libros del futuro no tienen nada que ver con los libros que estamos ahorita haciendo, ni usando, ni compartiendo. Que se van a eliminar a cero, no creo. Yo creo que se van a seguir haciendo libros como este, ¿verdad? Así, de papelitos. Este, por cierto, es un libro hecho de hojas de marihuana, lo cual tiene la ventaja que si no te gusta el libro, te lo fumas y ya. Entonces, piensen ustedes que esa es la manera de pensar en los libros de otra manera. La tecnología nos va a llevar por senderos en donde la lectura no tiene que ser necesariamente como es que históricamente ocurrió. Puedo imaginarme la conversación, bueno, hago un corchetito. Tuve una conversación con un alto ejecutivo de la empresa de cámaras fotográficas Leica, que es así como la más tradicional en el imaginario de los fotógrafos. Y le pregunté, ¿cuál es tu mayor competidor? No me mencionó ni una sola de las marcas de otras cámaras, me mencionó el iPhone. Su mayor competidor es el iPhone. Entonces, la empresa de fotografía más, digamos, clásica, ve que su competidor directo es el iPhone. Y así el libro tiene que pensar, ¿quién es el competidor directo del libro? Pues yo creo que va a ser el iPhone también, entre otras cosas, o su versión de Googles o cosas por el estilo, que permitan combinar nuevas formas de presentar las narrativas. Los cines nunca se imaginaron todo lo que ha transformado la posibilidad de ver películas en línea. Se pensaron de que el teatro es así como algo inamovible. Spielberg decía que nada más en teatro se iba a soltar sus películas, pues ya vio que no. Y ese que es el defensor de los teatros, claro, son todos negocios. Y eso es lo que hay que también entender, de que esto de inteligencia artificial es un negocio, son negocios. No nada más es la parte tecnológica y cultural, es un negocio y son guerras comerciales. Y no nada más son guerras comerciales, sino son guerras militares. O sea, Ucrania está dándole la madre a Rusia con drones que hace DJI, que hace las cámaras Hasselblad. O sea, conecten ustedes los puntos y vean, estamos hablando de que todo está interrelacionado. La inteligencia artificial está transformando cómo puede un país chiquito defenderse de uno grande a base de inteligencia artificial, que es lo que está haciendo Ucrania versus Rusia. Y eso tiene que ver con los libros y la pregunta que nos hacemos, ¿a dónde van los libros? Hasta ahí la dejo, porque ya yo creo que le toca a Alejandro hablar de las cosas positivas. Bueno, más bien siguiendo un poco el orden en el que comenzamos, a ver, Amanda. Sí, le damos la palabra a Amanda, ¿verdad? Después de esta reflexión de Pedro, ¿verdad? Y cómo nos muestra el panorama, ¿verdad?, de la humanidad.
Así que continuemos con esta reflexión que él nos deja en la mesa. Amanda. Pues es que con ánimos pues de pensar en las catástrofes, creo que también podríamos agregar a lo que dice Pedro, que probablemente se acabe el mundo antes de que las inteligencias artificiales nos alcancen a nosotros, a nosotros como humanidad, ¿no? En medio de esta crisis climática, pues también es otra preocupación, ¿no? Pero nos habla de la debacle de la civilización, pues también hablar de la crisis climática que estamos enfrentándonos, ¿no? Bueno, pero no hablemos tanto de cosas negativas, también pienso que, pues así como menciona que el iPhone es el mayor competidor de las cámaras fotográficas y que, pues justo como Pedro trae a la conversación que esta inteligencia artificial tiene que ver con cuestiones comerciales, monetarias, Políticas y militares. políticas y militares, claro. Podemos pensar en el papel del libro, ¿por qué no? Y de las letras, porque finalmente son vehículos que en estos momentos, pues quizá ya no son en este formato de volumen que nos presenta Pedro, ¿no? Sino contenido, como nos dice Michael Bashkar. ¿Qué es el contenido? ¿Quién es el poder que está detrás de la narrativa que se maneja? ¿No? ¿Quién va a dictar la narrativa que permee a través de los algoritmos, a través de nuestras cuentas digitales y nos venda, ¿no? Una narrativa, una historia? Pues en ese sentido, claro que cabe la reflexión de hacia dónde va el libro, porque el libro finalmente ha sido una herramienta que nos impulsa y que ejercita nuestro pensamiento crítico. Si dejamos el pensamiento crítico de lado, pues entonces sí, el escenario es terrible, ¿no? Eso es lo que creo yo. Y por supuesto también no quitar el dedo del renglón en que pues finalmente las inteligencias artificiales son medios, pero pues que claro, no son sujetos de derecho y que finalmente son los hombres y es su humanidad la que pueden llegar a crear estos escenarios siniestros y terribles, ¿no? Es lo que tengo que decir. Alejandro. Muy bien. Bueno, me gustó mucho la aproximación que hiciste, Pedro, porque cuando comenzamos con estos coloquios sobre el futuro del libro, hace ya muchos años, la intención era reflexionar realmente sobre ese futuro, ¿no? Y tratar de brayar un poco, imaginando cosas nuevas, hacia dónde vamos, hacia dónde nos va a llevar particularmente la tecnología. Hoy estamos en una situación totalmente distinta que cuando comenzamos con estos coloquios, hará más de 10 años, ¿no? Y lo que plantea Pedro es un escenario real del que muchos han hablado, es decir, la posibilidad incluso de la extinción de la humanidad. Las otras mesas, curiosamente, las mesas tanto de las jornadas como la mesa anterior que trató, o cuyo título fue En el solsticio de la cultura escrita, abordaron las oportunidades más que nada, ¿no? De lo que hablaban era en buena medida de cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta para poder mejorar los procesos editoriales
que abordamos constantemente. Y no tanto desde un punto de vista del peligro de que algo pudiera afectar tanto a la industria del libro como para que el libro desapareciera. Incluso en la mesa anterior, Mario Aliaga, por ejemplo, que es el director del Centro de Innovación y Formación Profesional de la CANIEM, decía que en su opinión no iba a ocurrir nada en particular, que las cosas van a seguir siendo como han sido hasta ahora en el terreno de la industria editorial, básicamente contando ahora con algunas nuevas herramientas. Y más o menos en el mismo tenor hablaron Santiago Cortés y Fernando Cruz Quintana, lo que fue muy interesante. Incluso Santiago Cortés habló del laboratorio, él trabaja en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, sobre aspectos interesantísimos que tienen que ver con el procesamiento de la oralidad a partir precisamente del uso de la inteligencia artificial, de procesos que hasta ahora había sido imposible llevar a cabo. Ahora lo que hace Pedro es llevarnos a lo que era la intención original de los coloquios y decir, espérate, podemos pensar en dos escenarios, ¿no? Básicamente. Uno, el más radical, es la inteligencia artificial se apodera de todo lo existente y decide en algún momento que el problema fundamental en esta existencia es el ser humano mismo y lo destruye, cosa que podría darse. Hay muchas reflexiones al respecto. Y la segunda reflexión que hace Pedro, y que también me parece muy interesante, que no es tan radical, comparto su primer preocupación, pero la segunda nos lleva a ese otro camino que es, bueno, antes de que la inteligencia artificial y todo lo que le seguirá nos destruya, podemos vivir toda una serie de fases, una de las cuales podría ser la misma desaparición del libro, ¿no? No, y me gustaría quizás que nos detengamos un poquito en ese terreno, porque en conversaciones en intervenciones anteriores, tanto en las jornadas como ayer, en lo que platicó Camilo, como en la mesa anterior, se hablaba, como decía yo, básicamente de la inteligencia como herramienta para seguir haciendo lo que venimos haciendo y perfeccionando, por tanto, los procesos y los libros y demás. Pero hay un aspecto interesante que mencionó Pedro que tiene que ver con la forma de apropiación de contenidos. ¿Realmente la lectura seguirá siendo como ha sido hasta ahora? ¿No? Esa es una pregunta que nos hemos planteado desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de grandes modelos de lenguaje que procesan millones y millones de palabras y generan algoritmos que se enriquecen unos a otros y demás, procesos sumamente complicados contra los que cada vez es más difícil competir como entidad humana. Entonces, la forma de apropiación de la lectura seguirá siendo a través de la letra, ¿no? Del texto escrito, o pasaremos también a otro tipo de expresiones, como mencionaba Pedro, con el advenimiento, por ejemplo, de estos nuevos dispositivos que va a lanzar Apple el año entrante y que prometen transformar
en buena medida la manera de apropiarnos de todo tipo de contenidos, ¿no? A ver, Pedro, Honor. Yo escucho bien todo lo que estás diciendo. Nada más me gustaría añadir una reflexión de entrada. Ajá. Mi comentario sería de que yo no dije, o al menos no quise, apocalíptico sea mi predicción. Dije que hay la posibilidad de eso. Y frente a la posibilidad de que así sea, tenemos que hacer una reflexión menos tranquila. Hay que ser conscientes del riesgo, pero no por ello quiere decir de que el riesgo tenga que ser inminente. Hablé de cómo la bomba atómica generó un impas a base de tener la proliferación de la bomba atómica. Entonces, con el libro hay que también tener en cuenta de que este libro, esto que estamos aquí mencionando, es nada más un receptáculo, es un vehículo, es un instrumento que lo que transporta son ideas. Y ya Amanda nos hizo el favor de aclarar de una manera muy bonita y poética sobre los contenidos, que la esencia son los contenidos. Entonces, los contenidos, esos son los que tenemos que estar cuidando y vigilando, y son necesarios justamente para que no se extinga la civilización. O sea, la civilización depende de que estos contenidos y estas narrativas sigan vigentes y que sean las nuestras, no la de los robots, no las inventadas por nada más inteligencia artificial, sino controladas por nosotros los humanos, versus los robots en el sentido de inteligencias artificiales que tienen toda la capacidad o tienen más capacidades inclusive que nosotros, pero lo que no tienen es el aspecto humano. Y si nosotros mantenemos el control, podemos mantener las narrativas de la civilización en su proceso de desarrollo. Si Estás muy alejado del micrófono, Pedro, si te puedes acercar un poquito. Bueno. A ver, repite, Alejandro, porque no. No, nada, que estabas muy alejado del micrófono, entonces ahorita ya se oyen. Muchas gracias. ¿Ya está mejor? Perdón. Sí, mucho mejor. Síguele. Pienso de que los contenidos es lo que nosotros tenemos que cuidar como civilización para mantener la civilización. Si nosotros dejamos de tener nuestras narrativas, pues entonces serán las narrativas de los robots las que imperen y nosotros seremos dependientes, esclavos de esa nueva civilización que emerja. O sea, está en juego quién va a ser el que manda, quién determina por dónde nos vamos. Y si es la inteligencia artificial, porque ustedes, como ya Amanda nos explicó, toman en cuenta de que la inteligencia artificial tiene la inminente capacidad de mejorarse a sí misma por su propia autonomía. Mientras que ahorita nosotros todavía tenemos el dedo en el botón de
de párale o síguele o súbele o bájale. O sea, nosotros todavía estamos en control, pero podemos perder el control y entonces los robots serán quienes determinan qué, cómo y a qué horas y por dónde pasa. Entonces estamos en ese impasse en donde no está escrito por dónde nos vamos, pero sí se puede extinguir la civilización por primera vez. Por primera vez, nunca ha habido ese nivel de peligro de la extinción de la civilización. Entonces no podemos nosotros estar perdiendo demasiado tiempo en a ver cómo es, vamos a imprimir esto en offset o vamos a imprimir esto en, ¿entiendes? Es un problema bastante menor. Lo que importa es de que tengamos narrativas importantes para generaciones de jóvenes en donde hoy en día no tienen trabajo, no tienen posibilidades, no tienen futuro, no tienen ingresos, pero no nomás jóvenes, sino está transformándose todo el ambiente laboral a nivel mundial. No quiere decir de que no haya nuevos trabajos, ya Amanda nos hizo hincapié en eso, bueno, unos se sustituyen a otros, pero y mientras que eso pasa, y nunca ha pasado, eso es otra de las novedades, la simultaneidad de todo, en donde piensen nada más ustedes, hagan la siguiente reflexión, vean de frente a sí, una pantalla en donde estamos teniendo un encuentro totalmente nuevo. Esto no tiene nada que ver con algo que nosotros hayamos vivido en el pasado, así, de gentes en distintos lugares geográficos compartiendo ideas y haciendo realmente un simposio sin tener que gastar en aviones, en hoteles, renta del local, etcétera, etcétera, y poder, esto ya cambió todo esto. Y entonces es como un organizador de un simposio diciendo cómo debería de hacerse el simposio, diciendo cómo los boletos de avión y cómo la renta de los hoteles y todo esto, cuando está Zoom que cambia toda la relación de todo esto y nos permite como seres humanos reunirnos a discutir y cuestionarnos y ayudarnos y apoyarnos mutuamente en resolver problemas que antes igual los teníamos, pero nos tardábamos 15 días, necesitábamos un presupuesto de 500,000 pesos para poderlo hacer. Ya, todo eso cambió. Es el equivalente de hablar del futuro del libro. Pensemos aquí frente a nosotros, estamos viviéndolo nosotros en este instante que estamos hablando, la transformación de la que estamos hablando. En donde inclusive ahorita esto va a quedar grabado y esta grabación se puede distribuir económicamente sin interrumpir, sin pasar por una imprenta y puede tenerse la memoria de este encuentro sin tener que haber hecho una inversión en un libro. Ya cambió todo. Bueno, después de escuchar a Alejandro, a Pedro, a Amanda, ¿verdad? En este encuentro, en este coloquio que nos lleva a reflexionar realmente de la calma y de lo que nos viene después de esto, ¿verdad? Que se nos avecina. Y leía por ahí de un creador de la inteligencia artificial que decía, ¿será que los robots heredarán la Tierra? ¿Verdad? Con lo que dice Pedro, ¿verdad? Reflexionando sobre esto y sobre los contenidos, la transformación de la creación, de eh, de los nuevos conocimientos que se puedan generar alrededor de las investigaciones, que es lo que nos ocupa y lo que nos da el material para poder nosotros, como instituciones de educación superior, como instituciones que se encargan de llevar el conocimiento,
qué es la creación, cómo se está transformando esta creación, todos los derechos de autor, todo lo que implica, ¿verdad? La creación, ya sea literaria, académica, científica, hacia dónde nos está llevando todo este tema que estamos reflexionando. Los logros y los puntos de encuentro que tenemos y las preocupaciones también, ¿verdad? Que las hacemos nuestras con el tema también del recurso humano que bien nos planteaba Pedro, en el sentido de que los jóvenes a dónde se van a dirigir, qué son las nuevas profesiones o nuevos temas, de cómo llamar los procesos, ¿verdad? Lo que él decía sobre buscar nuevas formas para denominarlos. Así que, ¿qué podemos decir sobre esto? Creo que el tiempo se nos ha vuelto corto para seguir hablando sobre esto, pero voy a dejar a cada uno de ustedes para que vayamos concluyendo de alguna forma este espacio que hemos contribuido un poco sobre esta reflexión y sobre el tema anterior y con lo que se va a ir cerrando este coloquio que han organizado muy pertinentemente, donde se destacan las preocupaciones, pero también las ventajas de la inteligencia artificial. Así que voy a dejar a Amanda, ¿verdad? Para que vayamos cerrando con áreas del tiempo. Pues a mí me parece que lo que nos ha presentado Pedro es también una reflexión como muy seria. Sí, podemos estar pensando en algo que es un tema menor cuando hay preocupaciones mayores, ¿no? Y no tratar de no perdernos en esa discusión. Yo solo quisiera agregar al respecto, quizá hacer un poco de énfasis en que los libros han sido los medios por los que se controla una narrativa y que quien controla esa narrativa pues tiene el poder. Finalmente, pues somos humanos los que sostenemos estas conversaciones, que la inteligencia artificial, siempre que la utilicemos como en nuestro propio beneficio, pues será eso, ¿no? Un beneficio, una ayuda para nosotros mismos. Y pues seguir cuestionándonos sobre el libro como continente de contenidos, como continente de estas narrativas. La inteligencia artificial ocupa un soporte digital. ¿Qué sucede con esos soportes digitales también, no? Tienen una casa, un alojamiento que son servidores. ¿Qué sucede con esos servidores? ¿Cómo afectan al planeta? También esa es una pregunta que nos podríamos plantear en esta pregunta más amplia que nos hace Pedro, ¿no? En esta reflexión a la que nos invita Pedro. Entonces, pues solamente, no, si nos ponemos a hablar de eso, pues el tiempo se nos ha agotado. Es demasiado, pero sí es algo en lo que podemos seguir reflexionando como editores. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar en esta mesa. Sí, gracias, Amanda. Dejamos la palabra a Alejandro. Y bueno, pues igual, yo creo que hay distintos aspectos que hay que resaltar de lo que se ha mencionado hasta ahora. Por un lado, está esa parte apocalíptica y catastrófica que está en el horizonte, pero por el otro, también Pedro mencionó que la batalla que hay que librar por lo pronto es la que impediría que los seres humanos perdamos el control sobre lo que es la inteligencia
artificial y lo que es su potencial y su horizonte. Partiendo de que no perdemos esa batalla, que podemos de alguna manera todavía mantener el control sobre su evolución sin ser demasiado optimistas, porque efectivamente todos están en una gran batalla por avanzar de acuerdo con sus intereses económicos y por lograr el mejor modelo de inteligencia artificial posible. Yo creo que lo que es fundamental en esta etapa es, por un lado, entender que por lo pronto la inteligencia artificial es una herramienta, que hay que saber aprovechar esa herramienta o esas herramientas, esas inteligencias artificiales que tenemos en nuestras manos para avanzar, para mejorar el desempeño, nuestro desempeño en nuestro respectivo quehacer, en este caso el quehacer editorial, y que así como en el pasado desaparecieron oficios dentro del quehacer editorial, muchas actividades que se realizaban dejaron de tener sentido en función de la tecnología, conforme fue emergiendo nueva tecnología. Hoy va a pasar una cosa similar. Sin embargo, yo lo veo con más optimismo que pesimismo. Pesimismo lo hay cuando se rechaza simple y llanamente ese potencial de la inteligencia artificial. Como en la mesa pasada decían, no va a pasar nada, todo va a seguir igual. No, las cosas sí van a cambiar y drásticamente. Y quien no sepa incorporar estas herramientas probablemente se quedará sin trabajo, ¿no? Entonces, pues sigamos sobre la reflexión, realmente el tiempo se va volando, ¿no? Y pues dejemos quizás las palabras finales para Pedro. Bueno, pues gracias por haberme invitado, en primer lugar. Segundo, gracias por los compañeros de esta mesa con su elocuencia que redondean todos los pensamientos que aquí podemos hacer, que es la intención de tener una mesa redonda en primer lugar. Tomando y partiendo de los últimos comentarios que nos llegan por vía de Alejandro, yo coincido plenamente con su optimismo a largo plazo. Yo sí creo que la civilización no va a terminar. Yo sí creo que va a ser una mejor civilización, pero en el corto plazo va a haber mucho dolor. El resquebrajamiento y el reajuste y el reacomodo de todo no va a ser así suavecito y tranquilo, sino va a ser dramático, penoso, doloroso, inquietante y agobiante. Y eso es lo que hay que tener claro, de que eso va a pasar así, ¿cómo nos vamos a posicionar contra eso? Y ya para aterrizar todo esto, voy a aprovechar un regalo que me hizo Alejandro hace unos días, que se los voy a enseñar aquí, de una foto hecha con inteligencia artificial. Pero lo más interesante es que esa foto encierra en sí todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Cuando empezó la era digital, lo primero que mis colegas me asaltaron así en masa es de que yo con las imágenes digitales iba a alterar las fotos documentales. Y entonces de repente se generó un campo de los documentalistas, por decirlo así, versus los que estábamos usando nuevas herramientas. Esa confrontación
yo la analizaba y decía, pero es que los documentalistas están equivocados, porque la fotografía nunca, ni en sus sueños más guajiros, ha podido ser otra cosa más que una interpretación de la realidad, en lugar de lo que siempre se ha tenido y se ha sostenido, es como que si fuera un fiel representante de la realidad plasmado en 2 dimensiones. Bueno, pues es absurdo. Y la conexión que yo hago con esta foto es una cosa que me pareció de lo más elocuente, cuando hace un par de años unos intelectuales negros empezaron a analizar cómo la fotografía de Kodak encerraba el racismo inherente dentro de la empresa Kodak, de cómo representaban en sus películas de Kodachrome y Ektachrome la negritud. O sea, el negro era finalmente una definición de un proceso químico. Entonces era el negro de acuerdo a que no fuera tan negro, porque el racismo impedía de que quisieran tener fotografías de los negros y no los podían ver. Y entonces esto me parece fantástico cuando hace unos días me regala Alejandro esta foto en donde el negro es el negro y el negro es el negro y tiene toda una serie de virtudes que en la era analógica nunca pudo tener. Entonces, esto ya es un ejemplo de cómo la civilización va hacia adelante, en donde la representación, por ejemplo, racial, se acerca mucho más a lo que es, no a lo que a alguien en un laboratorio se le ocurrió que fuera y que lo determina de otra manera. Hoy teníamos las herramientas para que Alejandro pudiera hacer lo que él quería hacer y lo que él pensó que fuera y que como debería de ser. Y eso es un adelanto de la civilización, y eso es un ejemplo que me parece muy pertinente, que aparte de los valores estéticos de la imagen, tiene toda una serie de consideraciones intelectuales profundamente imbuidas dentro de su estructura. Gracias. Bueno, gracias por este cierre tan ilustrativo que nos da Pedro. Agradecer a cada uno de los ponentes. Ha sido un honor compartir esta mesa con ustedes. Alejandro Senker, Amanda Falcón, Pedro Meyer, gracias porque Latinoamérica está pendiente de estas jornadas, ¿verdad? Y realmente es una batalla, se podría decir, como alguien de ustedes lo mencionaba, y entre la inteligencia artificial, ¿verdad? Podríamos decir, y la inteligencia humana, que es los que vamos al final a librar, y es un tema para seguir reflexionando durante otros tiempos. Ya esta mañana vamos a concluir. Sé que hay otra ponencia más, otro espacio por la tarde. Así es que los invitamos a que continúen en esta jornada y agradecer a cada uno de ustedes. Gracias. Buenas tardes.